Llegó a mi bandeja de entrada sin que lo buscara, un simple reenvío automático de la cuenta compartida que Clara y yo teníamos desde hace años, para promociones, boletos, recordatorios médicos. Era una confirmación de vuelo. El detalle no tendría por qué sobresaltar a nadie, si no fuera porque Clara no me había dicho nada sobre viajar. Y el vuelo era redondo para 2 personas, con destino a Cartagena. Leí el correo 2 veces, vuelos, hotel, hasta un paquete de bienvenida en el cuarto con frutas y vino. Y lo peor, los nombres, el suyo y el de un hombre que no conocía, Manuel Díaz. No un amigo, no un primo, no alguien con apellido familiar. Era, en esencia, el hueco en el que mi confianza se desangró. No le dije nada esa noche. Ella llegó de la oficina a las 8, con la misma rutina de siempre. Beso en la mejilla, baño, pijama, cena ligera. Me preguntó si había comprado café. Asentí. Me preguntó si había pagado el gas. Le dije que sí. Nada en su voz, en su manera de moverse, revelaba la verdad. Y eso fue lo que más me dolió, que podía vivir 2 vidas al mismo tiempo con una precisión quirúrgica. Me acosté tarde. Esperé a que se durmiera y empecé a investigar. Manuel Díaz era alguien. Existía. Una cuenta de Instagram privada, pero con una foto de perfil donde se lo veía en una moto, casco en mano, sonrisa de manual. Revisé los correos anteriores, los movimientos bancarios, el calendario en su celular. Todo encajaba. Llevaban semanas planeándolo. Al día siguiente fingí que tenía una reunión temprano y salí antes que ella. Me encerré en una cafetería con el portátil abierto, pero sin trabajar. Compré un pasaje para el mismo vuelo. Solo quedaban 5 asientos. Elegí el 7B. Ella estaba en el 7A. Quería estar ahí, verla, tenerla al lado durante todo el viaje, no para enfrentarla a gritos, no para pedir explicaciones. No. Quería que supiera que la había descubierto y que no iba a salvarse con una excusa barata. Que el infierno que había comenzado lo iba a vivir conmigo, minuto a minuto, a 30.000 pies de altura. La noche anterior al viaje, dormimos en la misma cama. Me dio un beso antes de girarse hacia su lado, como tantas veces. Tuve que contenerme para no arrancarle las sábanas y gritarle que lo sabía todo. Pero no, la paciencia puede ser un veneno lento y perfecto. Me levanté al amanecer. Ella ya no estaba. Había salido más temprano. Según el mensaje que me dejó en el celular, tenía que ir directo al aeropuerto por una junta urgente en la empresa que le patrocina el evento. Evento. Así le llamó a su escapada de 3 noches con otro hombre. Me vestí con calma. Tomé mi mochila. Caminé hacia el taxi como si me dirigiera a mi ejecución. En el aeropuerto la vi desde lejos. Estaba abrazada a él. No era un gesto fugaz. Era uno de esos abrazos donde los cuerpos se encajan porque ya se conocen. Donde no hay vergüenza, solo costumbre. Ella no miró hacia atrás. Él la besó en la frente y le dijo algo que no pude escuchar. Rieron. Se tomaron de la mano. Cuando llamaron al abordaje, se acercaron juntos. Yo esperé. Fui de los últimos en subir. Caminé por el pasillo del avión con el corazón bombeando rabia en cada latido. Ella ya estaba sentada. Lo vi de perfil, a Manuel. Ocupó el 7C, el asiento del pasillo. Me detuve frente a ellos. Clara levantó la mirada. Tardó un segundo en reconocerme. Un segundo que le rompió la cara. Me senté en el 7B. No dije nada. Tampoco ella. El avión despegó en completo silencio. El viaje apenas comenzaba. El avión trepaba por el cielo como si nada pasara, como si no llevara 3 personas que no debían estar juntas, atrapadas en una fila demasiado estrecha para tanto rencor contenido. Yo miraba hacia el respaldo del asiento de adelante, recto. Ni una palabra, ni un suspiro. Clara, a mi izquierda, seguía tiesa, con las manos sobre las piernas como una niña atrapada en el asiento equivocado. Manuel, al otro lado del pasillo, se inclinó hacia ella e intentó hablarle en voz baja. «¿Estás bien?», le murmuró. Lo escuché claro.
Ella no respondió. Solo miraba al frente, con los ojos cristalinos, como si su mente quisiera salir disparada por la ventanilla. Un auxiliar de vuelo pasó ofreciendo bebidas. Me pidió que me calmara cuando le dije que quería whisky. Señor, estamos apenas despegando. Le pedí agua, fría. Necesitaba tener algo entre las manos que no fuera su cuello. Sentí las uñas clavándose en mi propia pierna. Una forma inútil de no gritar. No por rabia, sino por humillación. Clara seguía sin decir nada. Manuel se removía incómodo, intentando disimular su nerviosismo. Lo vi sacar su celular, escribir algo y volver a guardarlo sin enviarlo. El muy idiota no sabía si debía hablar, quedarse callado, huir o disculparse. Cualquier movimiento lo delataba como el intruso que era. Lo que no entendía, porque es un cobarde, es que el verdadero extraño era yo. Yo era el que sobraba en esa fila de 3. A mitad del vuelo, la tormenta comenzó a formarse, no fuera, sino dentro de la cabina. No hablo de turbulencias, sino de los gestos, los temblores, las respiraciones entrecortadas. Clara empezó a mover la pierna con un tic nervioso que yo conocía muy bien. Lo usaba cada vez que ocultaba algo. Lo hizo cuando perdió el trabajo y no me lo contó durante una semana. Lo hizo cuando le pregunté si seguía hablando con su ex. Y lo hacía ahora, justo ahí, con el amante al otro lado del pasillo. Sus manos estaban tan tensas que sus nudillos parecían blancos. Ella giró la cabeza hacia mí. Tardó, pero lo hizo. Me miró, o mejor dicho, me escaneó, como si buscara algo en mi rostro. Perdón, comprensión, furia, pero no encontró nada. Estaba vacío. ¿Por qué hiciste esto?, me susurró con voz quebrada. La pregunta me cayó como una bofetada. ¿Por qué lo hice yo? Giré la cabeza lentamente hacia ella. La miré con una frialdad que no necesitaba insultos. Le respondí, sin mover un músculo del rostro, para que no digas que no estuve presente en nuestro final. Volvió la cabeza hacia adelante. No lloró, no hizo escándalo, solo dejó que las lágrimas rodaran. Las limpió rápido, con la manga del suéter. Manuel intentó estirar la mano por encima del asiento, como para consolarla, pero ella se apartó, no con violencia, sino con hartazgo. Ya no sabía si me temía más a mí o se avergonzaba de sí misma. El vuelo seguía. El silencio se volvió una tortura compartida. Cada tanto alguien reía unas filas más atrás, o un bebé lloraba, o una señora pedía una manta, y nosotros 3 éramos una bomba emocional comprimida en la fila 7. No era necesario que nadie hablara. El lenguaje corporal gritaba. Cada respiro era un reclamo. Cada mirada evitada, una confirmación. Estábamos yendo hacia el infierno, y cada kilómetro era una cuenta regresiva para algo que ninguno de los 3 tenía idea cómo terminaría. El avión no temblaba por fuera, pero por dentro ya nos habíamos estrellado hace rato. La comida llegó como una burla. Esa bandeja insípida con pollo tibio, pan de goma y un postre empacado como si la dulzura pudiera disfrazar la podredumbre. Clara no tocó nada, ni siquiera retiró el plástico del recipiente. Manuel, como un animal enjaulado, miraba el suyo sin decidir si comer o fingir que dormía. Yo, en cambio, comí todo, no por hambre, sino por mantener la compostura, por llenar el espacio con algo que no fueran pensamientos. Cada masticada era un acto de control. Ella me observaba de reojo, no por curiosidad. Era una mezcla de terror y vergüenza, como si no entendiera que no me hubiera levantado de mi asiento, que no hubiera armado un escándalo, que no la hubiera expuesto. Y eso era lo que más le dolía, que no hiciera nada, que la tortura fuera tan silenciosa. A mitad del servicio, ella se inclinó hacia mí. Muy bajo, con voz apenas audible, dijo, «No quería que fuera así». Yo solté los cubiertos sin mirarla. Así como, conmigo al lado o con él como único espectador. Ella cerró los ojos, tragó saliva. Sentí cómo su garganta se apretaba con mi respuesta.
No respondí con rabia, solo con precisión. El daño no necesitaba volumen, solo dirección. Manuel, que no era estúpido del todo, notó el gesto. Se levantó de su asiento con la excusa de ir al baño. No volvió por media hora. Quería distancia. Clara aprovechó. «No es lo que crees», empezó, pero se detuvo, porque vio que yo ya no creía en nada, y cuando uno deja de creer, ya no hay nada que salvar. La conversación se hundió en el vacío. Ninguno dijo palabra por largos minutos. Solo respirábamos el mismo aire contaminado por una traición sin resolver. Los pasajeros alrededor seguían sus vidas, ignorantes del campo minado emocional en la fila 7. Uno leía una novela romántica. Otra, un adolescente, jugaba en su celular. 2 asientos adelante, una pareja de ancianos dormía tomados de la mano. Esa imagen me atravesó como una cuchilla. ¿En qué momento Clara y yo nos habíamos convertido en esto? ¿En qué segundo exacto esa mujer que decía que yo era su casa decidió empacar y mudarse al cuerpo de otro hombre? La azafata regresó, preguntó si podía retirar las bandejas. Clara le sonrió forzadamente, como si intentara fingir que todo estaba bien. Le dijo que sí, que muchas gracias. Yo no dije nada. La mujer tomó las charolas y se fue. El contacto visual entre Clara y yo se volvió insoportable. Entonces lo hizo. Me tocó la mano. Apenas la rozó. Un intento torpe de conexión. La aparté sin brusquedad, pero con claridad. «No me toques. No tenés derecho». Me miró fijo. Esa fue la primera vez que la vi rota. No por el miedo de que la descubrieran, sino por la certeza de que me había perdido del todo. No porque yo me fuera, sino porque ella ya no tenía cómo volver. A lo lejos, el comandante anunció turbulencia leve. Pedían que todos se abrocharan los cinturones. Irónico, justo cuando todo empezaba a temblar dentro de nosotros, el avión también lo hacía. Manuel volvió. Nos miró de reojo. Ella le dijo algo al oído, pero él solo asintió. El vuelo seguía. Faltaban 2 horas para llegar. Pero el infierno ya se había instalado, fila por fila, palabra por palabra, no dicha. Y el aire que compartíamos era cada vez más denso. El avión avanzaba y cada milla nos hundía más. La atmósfera dentro de esa fila era irrespirable. Clara ya no intentaba hablar. Se limitaba a existir, con la mirada perdida, como si deseara que el avión se partiera en 2 y todo terminara sin necesidad de enfrentar lo que había hecho. Manuel, a su derecha, fingía leer una revista que había agarrado al azar del bolsillo del asiento. No pasaba las páginas, solo las sostenía, como si ocultarse detrás del papel pudiera protegerlo de la vergüenza. Yo seguía quieto, pero cada minuto era una descarga eléctrica que me cruzaba el cuerpo. No necesitaba gritar ni llorar. Ya estábamos en el castigo. Todos, cada uno encerrado en su culpa. Las luces se atenuaron para simular una falsa tranquilidad. El cielo estaba despejado, pero el silencio entre nosotros seguía cargado de violencia muda. Me puse los auriculares, sin música, solo para fingir que me aislaba. Clara aprovechó. Escribió algo en su celular y deslizó la pantalla hacia mí. «Lo siento, no planeé hacerte daño». Leí la frase. No me generó nada. No tenía peso. Era la clase de disculpa que uno lanza cuando no sabe cómo asumir las consecuencias. Giré el rostro hacia ella y le devolví el teléfono sin escribir nada. Me dolía más su cobardía que su traición. El tiempo parecía detenido. Cada tanto, alguien caminaba por el pasillo y nos miraba como si fuéramos una familia extraña. Nadie sospechaba que esa fila contenía a una esposa infiel, su amante, y un esposo que había decidido presenciar el final sin quitar la mirada. Me pregunté qué pasaría si alguien lo supiera. Si una azafata se acercara y dijera: «Señor, entendemos lo que está pasando. Puede cambiar de asiento,
Pero nadie vino, nadie interfirió, y en esa ausencia también hubo una verdad brutal. En las tragedias personales, el mundo no se detiene, sigue, con la misma indiferencia que un avión atravesando el cielo. Cuando faltaba una hora, Clara se giró lentamente hacia mí. Esta vez me miró como cuando todavía me amaba, o al menos eso quiso imitar. Su voz apenas fue un susurro. Te juro que lo iba a terminar. Cerré los ojos, respiré hondo. La respuesta ya estaba lista desde hace horas. Tú ya lo terminaste, solo que yo no lo sabía. Se cubrió la boca con la mano, como si mi frase la hubiera golpeado. Pero no lloró. No podía. Las lágrimas ya no salían cuando el alma estaba tan seca. Manuel la tocó en el hombro, intentando calmarla. Ella lo ignoró. Por primera vez desde que lo vi, sentí que él también se arrepentía. No de acostarse con mi esposa, sino de haberse metido en algo que ya no podía controlar. El comandante volvió a hablar. Descenso inminente. Pidió que enderezáramos los asientos y abrocháramos los cinturones. Nos preparábamos para aterrizar. Pero yo no sentía el fin cerca. No todavía. Clara volvió a su postura inicial, con las manos apretadas sobre las piernas. Sus labios temblaban. Manuel miraba por la ventanilla como si fuera un niño que quiere desaparecer del salón de clases, y yo respiré hondo y bajé la cabeza. No por cansancio, sino porque ya sabía que lo peor no era descubrir una traición. Lo peor era compartir espacio con ella y no poder devolver el tiempo. La verdadera tortura no es el dolor, sino la impotencia de no poder evitarlo. El avión aterrizó con suavidad, pero ninguno de nosotros se movió al principio, como si el cuerpo supiera que lo que venía era más difícil que las 6 horas encerrados en ese tubo metálico. Los demás pasajeros se apresuraron a tomar sus maletas, a revisar sus celulares, a estirarse tras el vuelo. Nosotros, en cambio, nos quedamos quietos. La fila 7 era un cuadro congelado de culpa, cobardía y dignidad retenida a fuerza de rabia. Me levanté primero, despacio, como si cada movimiento fuera parte de un ritual que solo yo conocía. Tomé mi mochila. No miré a ninguno de los dos, ni a ella, ni a él. Dejé que el silencio siguiera aplastando sus pechos. Caminé hacia la salida con calma, sintiendo cómo el aire del pasillo era más liviano que el que había respirado durante el vuelo. Clara y Manuel venían detrás. Los escuchaba sin necesidad de verlos, él murmurándole algo que ella no contestaba, ella avanzando como un perro regañado. Pasamos migración, recogimos las maletas. Ella intentó alcanzarme, pero yo aceleré, apenas lo justo para que no se animara a hablarme delante de los demás. No quería que su voz contaminara el momento, no aún. Afuera, el calor húmedo del Caribe nos recibió como un golpe. Era irónico, un lugar de vacaciones para un matrimonio que había dejado de existir. Ella se acercó, esta vez sin miedo, solo con el rostro roto. «Por favor», me dijo. Solo eso. 2 palabras. Como si todavía pudiera limpiar lo que hizo con una súplica mínima. Me detuve, la miré, de frente, sin odio pero sin compasión. No vine a recuperarte. Vine para que veas que sé exactamente quién eres. Esa frase la quebró. No por el volumen, hablé bajo, firme, sino por el contenido. No le estaba dando margen a la interpretación. No era una escena, era una ejecución emocional. Manuel, a unos metros, miraba el suelo. Cobarde hasta el final. El tipo que se acuesta con la esposa de otro, pero no tiene el valor de sostenerle la mirada al hombre que lo descubrió. Me acerqué a Clara una última vez. Le di una hoja doblada. Era una reserva de hotel. Mi hotel, otro diferente al de ellos. No te preocupes, no los seguiré. Tienen su destino, yo el mío. Pero no olvides esto. No viajé contigo. Viajé al lado de la mujer que dejó de amarme sin avisarme. Se la quedó mirando, sin saber si leerla o romperla. Y ahí supe que ya estaba hecho. No necesitaba quedarme más.
No necesitaba gritarle en la recepción ni insultar al amante. Ya los había aplastado con la única verdad que no podían borrar. Los vi juntos y los dejé continuar. No por nobleza, por asco. Caminé hacia la salida del aeropuerto. Atrás quedaban las miradas esquivas, las lágrimas tibias, los susurros. Ella y Manuel no me siguieron. No intentaron detenerme, porque no había nada que decir. El vuelo no había sido un trayecto. Fue una exposición, una galería de miserias compartidas entre tres desconocidos que fingieron durante años ser otra cosa. Y ahora, por fin, cada quien seguía su camino. Ella con su amante, yo con la verdad, que ya no me dolía, solo pesaba. Pero el peso se lleva, la mentira en cambio se queda. Y ella se la llevó completa.